30 de octubre de 1958, nació en Montevideo Rafael, el séptimo de los 10 hijos que tendría Elisa de Lepiane, junto al por entonces diputado Selmar Michelini. Rafael comenzó a militar en política a los 14 años, tomando el asunto como un juego, hasta que una bomba arrojada en su casa en 1972, que dejó a uno de sus hermanos cubierto de vidrios, le hizo comprender que la cosa iba en serio, sobre todo en aquella época. Al año siguiente, la familia festejó el cumpleaños de su hermana, cantando el feliz cumpleaños desde el otro lado de la reja de la cárcel de Cabildo, justo el día antes del golpe de Estado. Tenía 17 en 1976, cuando un periodista lo llamó para avisarle que habían encontrado el cuerpo de su padre acribillado en la valija de un auto en Buenos Aires, y junto a su hermano Luis Pedro fue el encargado de decírselo a su madre. Su padre asesinado, 2 de sus hermanas presas, 2 hermanos en el exilio y la dictadura vigilándolo de cerca, logró terminar con sus estudios de mecánico tornero en los talleres Don Bosco mientras continuaba militando. Tras el regreso a la democracia, resultó electo edil por el Partido del Gobierno del Pueblo y 5 años después apoyó la salida de esta agrupación del Frente Amplio, creando así el Nuevo Espacio junto a Hugo Batalla, por el que resultó diputado en los siguientes comicios. Tras el regreso de Batalla al Partido Colorado, se mantuvo como líder del Nuevo Espacio, siendo candidato a presidente en 2 oportunidades en las que resultó senador. En 2003 regresó al frente, obteniendo una banca en el Senado en las elecciones del año siguiente, cargo que repitió en las de 2009. En 2012 fue elegido como uno de los 3 vicepresidentes del Frente Amplio. No obtuvo cargos en las últimas elecciones y tras declarar que el pueblo se aglomeraría para defender la derogación de parte de la LUC durante la pandemia, fue desvinculado del cargo que ocupaba como secretario político del partido. Rafael Michelini, padre de Clara, Juan Pedro, Beatriz y Martín, y abuelo de Mora, se dio el gusto ahora de dedicarse a la literatura y acaba de publicar su primera novela, Noah, un judío rebelde, ubicada en un momento clave de la historia, casi como aquellos en los que él mismo supo estar. Bienvenido, Rafael. Con esta presentación te recibimos y te agradecemos muchísimo por estar esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. La presentación es completa. Falta que soy vicepresidente de la Internacional Socialista. Recién estuvimos en Madrid. A Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, lo elegimos presidente de la Internacional. Y bueno, yo soy uno de sus vices. Vamos a hablar un poco de esta novela. La primera novela que publicás, pero no la primera que escribís. La primera que publico, no la primera que escribo, y además tengo una cantidad de cuentos cortos, la verdad, muy frondosa, y además me vine de España, que recorrí el sur, me vine ya con el segundo capítulo o la segunda saga de esta novela, porque esta novela se trata vinculada a la expulsión de los judíos en España en 1492, cuando empiezan los 100 años de gloria de España, pero en 1499, 7 años después, se empieza a perseguir a los gitanos. Y esta segunda novela, que ya tengo un tercio escrita, trata sobre ese tema. Noah es un médico judío que, para contarle un poco a la gente, que comienza a crear una red para proteger a los judíos que eran perseguidos por la corona. Sí, Noah es un judío, es médico, y en el momento en que se da la expulsión, tiene su abuelo. Sus padres habían muerto tempranamente, tiene su abuelo muy delicado de salud. Entonces no se puede ir. Y él dice, yo soy judío. Y a la vez va a la catedral de Burgos, que es divina, es una preciosidad arquitectónica, a disimular que es marrano, porque los que se convertían del judaísmo, como obligaba el edicto de Torquemada, se le llamaba marrano, a disimular, pero él era judío. Y entonces, las cosas de la vida, arma una red. Y el libro lo que trata es, en 6 capítulos, de los 9 que tiene, es una novela corta, disfrutable, yo estoy muy enamorada de ella, de la novela, es presentar él en un viaje que hace al castillo, en definitiva al castillo de Burgos, que es su enemigo, pero él es médico y por encima de todo él atiende y sana personas, recuerda todos los principales de la red.
el carpintero, el modisto, el cura, su propia esposa, también está la regenta del burdel. O sea, y a la vez, en los últimos 3 capítulos se da la trama de cómo esa red actúa frente a determinadas circunstancias. Le di humor, no es una novela, a pesar de que hay violencia, que hay situaciones dramáticas, tiene mucho humor. Por supuesto, en la trama tiene mucho de política, traición, lealtades, tiene mucho de diversidad, porque cada uno es como es, y esa pulsión de que está jugando la vida a cada instante hace que muchas de las cosas que postergamos para otro día, en ese momento no se posterguen porque te está jugando la vida. Y bueno, es muy leíble. Tengo personas y amigos que la leyeron muy rápidamente. Me mandó un audio Víctor Hugo Morales que dice que no pudo dejar de leerla, que no podía, que la compró para llevarse en el avión y antes de subir el avión ya la había terminado. 6 horas disfrutando. Y por supuesto tiene una cosa muy histórica. O sea, ese año 1492 ocurrieron 5 cosas, 4 están en el libro, en esa área geográfica. Una, la expulsión de los judíos. Otra, que se recuperó o se conquistó Granada. O sea, por primera vez no había moros que gobernaran en la península ibérica. La tercera es la gramática castellana. Se puso ahí la gramática castellana en 1492. Y ya tengo una novela pensada, un cuento, que es la entrada y la salida de la ñ del abecedario, que Nebrija lo puso el abecedario, no se animó a poner la ñ, pero después, un tiempo después sí, después salió, después volvió, y la última lucha fue con los ordenadores o las computadoras, que el mundo anglosajón dijo, la ñ no. Y ahí estuvimos todos peleando por la ñ sí. Además, España, ¿cómo disimulás que le quitas la ñ a España? Bueno, y la otra cosa es que Colón llega a estas Indias, a las Indias, por el poniente. En ese momento no se sabía que era América. No hay que olvidarse que la reina era muy dura, lo puso preso a Colón en un determinado momento. En algunas cosas podía tener razón, pero lo cierto es que la reina Isabel, la católica, si no la para Fernando II, el rey de Aragón, se zampaba Portugal y se zampaba el principado de Narvaja, que estaba en el norte de España. Bueno, esa es la novela. Ya la queremos leer, o sea, ya la queremos leer, como Víctor Hugo, así en un pim pum pam. ¿Tiene pasajes eróticos explícitos esta novela también? Sí, o sea, el sexo convive con todos nosotros. Nosotros queremos tapar las cosas y el sexo es una pulsión, si no, no existiría la raza humana. Porque cuando a vos te invaden tu espacio corporal, no te gusta, salvo cuando hay otros deseos. Y bueno, y ahí aparecen situaciones más vinculadas a lo que uno de los componentes de la red es la regenta del burdel, Julia, que de alguna forma colabora con la red en forma muy intensa, y las chicas, las mozuelas del burdel también, y entonces hay escenas, bueno, es la vida. Es la vida. Ahí es que dialoga con la realidad, también es la vida, es lo que sí, pasa. Eso es lo que dijo Hugo Achúcar. Esta novela dialoga mucho con la realidad, porque hay cosas de la novela que yo me río. Por ejemplo, una carta del primo de Noah que le dice, venite a Bremen. Bremen es la ciudad de la música y de la libertad. Hasta por los cuentos de los músicos de Bremen y demás. Y él, por supuesto, no se va, pero él le dice, Isaac le dice, venite a Bremen que acá no vas a ser perseguido, ni tú, ni tus hijos, ni tu nieto, ni los nietos de tu nieto. Y después sabemos lo que pasó en la Alemania nazi y lo que ocurrió. O sea, es como un giro de que escribir una novela, porque esto es una novela, esto es ficción, no hay que olvidarse, pero con determinados datos históricos, hoy nos podemos estar riendo o lamentando de no haber aprendido de la historia, ¿no? ¿Es un homenaje también a los judíos que fueron perseguidos? Sí, porque se sabe poco. A ver,
Represiones a los judíos hubieron antes, ya en 1200, en el año 1200 en Inglaterra se los había perseguido, en 1300 se los había perseguido en Francia, en 1300 en Pamplona y Estela quemaron sinagogas. Ahora, esta es la primera vez que se hace una represión con pureza religiosa. O sea, esto no es un genocidio como el de los armenios o un holocausto como el de los judíos, pero acá es una purificación religiosa. O tú crees en el Mesías Jesús, o tú te vas, porque no tenés lugar en esta tierra, o a las mazmorras. Entonces, eso hasta hoy se dan medallas o premios, el premio de Isabel la Católica, pero la verdad que Isabel la Católica unificó a España, pero lo unificó a espada, unificó la religión, la hizo a espada, y realmente era muy cruel, muy cruel. ¿Fue un momento duro que comenzaste a escribir esta novela, Sí. la pérdida de un amigo, la de tu hermano, que el día que falleció tu amigo se accidentaba también? Sí. Y contabas, creo que es una entrevista al Pan Pan, que decías que, creo que es en esa, si no es en otra, pero bueno, quiero ser fiel Hay que nombrar las a los fuentes. colegas, ¿sí? Que con mucho trabajo también te han entrevistado, que decías que hay páginas que las escribiste llorando Sí, muchísimo, que la primera fue la que te costó más. a ver, yo fui en el 2019 a Burgos, 3 días, me encantó la ciudad y me vine. No dijiste ahí quiero escribir. No, nada. Nada, Olvídate, nada. nada. Después murió un amigo, ese mismo día me avisó mi hermano que había muerto el amigo y 1 hora después se accidentó Felipe en un accidente doméstico, tonto, producto de la pandemia, sí, porque él no se hubiera puesto a cocinar si no era la pandemia. Bueno, y 12 días después muere él. Y estábamos todos enclaustrados, yo en ese momento estaba viviendo solo, ahora estoy viviendo con una hija mía, pero lo cierto es que en ese momento mi forma de hacer el luto fue esa. Pero no es que yo pensara escribir una novela. Dije, ¿qué hubiera sido hace 500 años? Ni siquiera pensaba en 1492. Hace 500 años subir desde el llano al Cerro del Castillo en una, digamos, una carreta tirada por bueyes. ¿Y si fuera en la noche? ¿Y quién podría ser si es en la noche? Tiene que ser un médico. Y en ese momento los médicos casi todos eran judíos. Y bueno, si es un médico y es judío y hace 500 años, es el jefe de la red, es el líder de la red. Y ahí empecé. Pero hubo momentos, hay un giro en las últimas páginas, cuando la gente cuando lo lea lo va a entender, cuando Noah se enfrenta a un gladiador portugués. No voy a contar la trama, pero y en ese momento puede haber sangre. Y ahí hay engaño, y eso que yo escribí, yo no siento que lo escribí yo, pero estaba solo, por supuesto lo escribí yo, fue como que el personaje se apoderara y dijo, si yo voy a la lucha me mata este gladiador portugués, entonces tengo que construir una salida. Y después que la leí, o sea, escribí llorando, la leí, dije, esto es una genialidad. Por supuesto, uno está enamorado de su propia obra, pero lo cierto es que esa salida, ese atajo, esa forma que el personaje resuelve, no la pensé, salió y después la leí y dije, pero esto, mirá qué bien. Rafael, muchas gracias por haber venido esta mañana. Bueno. Conocemos al político, conocemos al escritor ahora. Y como abuelo, como sos, tengo esa pregunta en el tintero. Dentro de la dedicatoria, obviamente que está a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos y a una pequeña guerrera como Mora, de la que sos abuelo. ¿Cómo sos como abuelo? Y bueno, yo creo que soy... Cuentos cortos para Mora, ¿cuánto tiene? Tiene 5, tuvo y tiene... Ella tiene un trasplante y tuvo una situación... Y ella nos lleva por delante a todos, ¿no? En la presentación, una hermana mía sacó un libro que se llama La ciencia es cosa de mujeres. Margarita. Le mandamos un beso a Margarita. Y entonces en la presentación dijo, quiero hablar. Yo temblé, por favor. Dije, no, lo último que faltaba. Yo quiero hablar. Y entonces le dan el micrófono y, por supuesto, la presentación de ese libro, pero era con científicas y dijo,
las plantas y los animales tienen que convivir en armonía, no sé qué más dije. Y le salió perfecto. Y dije, bueno. Y hay algo que lleva en la sangre, lo que Sí. se hereda No se roba, no se roba. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Rafael. es un buen regalo, se los aconsejo a la gente, no porque lo compren, sino porque es un buen regalo, realmente lo van a disfrutar, como lo disfruté yo. Bueno, la tapa es de una diseñadora de Random House, que es divina la tapa, son 2 cuadros mezclados de hace 400 o 500 años esas pinturas. Acá lo tenemos. Lo van a disfrutar. En todas las librerías para disfrutarlo, para regalar o para regalarse, ¿verdad? Así es esta novela, la primera novela publicada de Rafael Michelini. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted. Buena jornada. Nosotros seguimos haciendo La Mañana en Casa. Nos vamos a otro rincón de nuestro hogar con nuestros compañeros.